Bueno, muchas gracias, Margot. Primero que nada, agradecer a cada uno de ustedes su tiempo y vamos a estar conversando el día de hoy sobre lo que sería el uso de la tecnología, particularmente en el contexto de control de accesos en entornos industriales. Y para iniciar, quisiera que reflexionáramos sobre la frase que vemos ahora mismo en pantalla, donde nos dice que un error en el acceso puede costar vidas y causar un impacto financiero devastador. La frase es tan contundente que nos indica las graves consecuencias que se pueden derivar de una falla que a veces podemos considerar irrelevante, sencilla, en la seguridad física y protocolos de entrada. En industrias de alto riesgo, el acceso debe estar estrictamente controlado para garantizar que la seguridad de las personas sea protegida desde todo punto de vista. Un error en ese control puede permitir la entrada de una persona que no está autorizada o una persona que no es apta para ejecutar tal vez una actividad de alto riesgo y que no solo pone en riesgo su vida, sino también la vida de las personas. Y esto muchas veces ocurre por temas, por ejemplo, de falta de capacitación, desconocimiento de pronto de la persona que está en el ingreso o, como lo estamos conversando el día de hoy, por el uso pues de controles tal vez manuales más que automatizados y que por ende pues le dan la opción al sistema como tal de o tiene mayor probabilidad de incurrir en algún error. Y el problema de que estas personas no autorizadas o no aptas ingresen en una instalación industrial donde se desarrollan actividades muchas veces de alto riesgo, es que estas personas no conocen los peligros, no saben cuáles son, por ejemplo, los procedimientos de emergencia, y muchas veces desconocen cuál es el equipo de protección personal para operar en esa área o sencillamente transitar. Esto evidentemente varía dependiendo de la instalación, pero en general uno de los factores clave en ese control de acceso es que las personas sean competentes y tengan conocimiento para, ya sea ejecutar actividades o sencillamente transitar por un área que pueda considerarse de alto riesgo o incluso pues simplemente que tenga algunos riesgos asociados. Obviamente si no conoce los riesgos a los que puede estar expuesto, pues si hay sustancias químicas, maquinaria pesada en movimiento, radiación, temperaturas o incluso simplemente un entorno con una alta probabilidad de explosión, pues por de pronto los equipos, sustancias que se manejan, puede no solo interferir con las operaciones, sino que de manera accidental o incluso intencionada, cuando son accesos no autorizados, pues que pueden tener como objetivo sabotaje, etcétera, pues manipular los equipos de seguridad y sabotear procesos. Y esto pues a la larga puede tener un efecto muy grave que desencadene un accidente, cobre la vida de alguna persona, se traduzca en una multa y que por ende pues tenga un impacto financiero que muchas veces puede ser irrecuperable para algunas organizaciones. En este sentido, hablar de la seguridad física es un pilar fundamental para proteger, como bien decía Margot, las vidas humanas, nuestros activos críticos y la sostenibilidad de la empresa también a largo plazo. A continuación vamos a ver algunos casos emblemáticos que demuestran el riesgo real de un control de acceso ineficaz. Y en este caso, pues me voy a enfocar en dos casos particulares que ya tuvieron una investigación con un desenlace. Y el primero de ellos se da en una planta nuclear de Pelindaba en Sudáfrica en el año 2007. Hubo una intrusión física por un fallo en el perímetro y controles de acceso, donde 4 personas ingresaron armadas, pero esta planta ya había tenido en el pasado algunos intentos de sabotaje y por ende
en la investigación se arroja que las personas que ingresaron tenían un conocimiento detallado del sistema, desactivaron cercas eléctricas, alarmas y llegaron hasta una zona crítica de la instalación. Afortunadamente, pues no tuvo una implicación muy alta porque el tiempo en el cual pudieron estar fue muy limitado y se tuvieron que retirar. Hay muchas hipótesis sobre lo que motivó a estas personas a hacer esta intrusión, desde robo de información, sabotaje a la planta e incluso robo de uranio. En esta planta pues se maneja este elemento, ¿no? Esta planta presentó varios problemas de seguridad y a pesar de que se aplicaron ciertas mejoras, la seguridad no en esa zona particular de almacenamiento de uranio donde intentaron hacer pues esta actividad, no estaba del todo protegida, no habían llegado pues todos los protocolos que debían ocurrir. De hecho, en el protocolo, una persona, un guardia de seguridad, activó el botón de pánico y algo que normalmente tomaría 2 o 3 minutos, tardó más de 20 minutos y en ese sentido, pues incluso permitió que este guardia de seguridad saliera herido, ¿no? La causa de la investigación, pues básicamente el sistema de seguridad no era tan robusto en todos los lugares de la planta, entonces tuvieron que implementar aún mayores controles que permitieran pues un accionar más rápido este tipo de cosas. ¿Por qué es emblemático este caso? Empezando pues no es un caso tan lejano y nos deja ver que a nivel global somos vulnerables incluso en lugares que se consideran muy sensibles, como una instalación nuclear, ¿no? O sea, es importante y sobre todo ya que esto no se traduce solo en un problema empresarial, por ejemplo, de la planta, sino incluso es un problema que puede dejar un impacto global, ¿no? Entonces muestra cómo una brecha en el acceso físico puede escalar de una vulnerabilidad técnica sencilla de un área en específica a una crisis nacional. El segundo caso emblemático que podría dar un indicador de cómo impacta el control de acceso en la vida de las personas que, por ejemplo, trabajan en un lugar, se da en Estados Unidos en el año 2016, en una refinería de ExxonMobil en Baton Rouge, se generó una explosión y esta explosión se dio por un conjunto de acciones y actos inseguros de parte de un trabajador de mantenimiento que pues no tenía los procedimientos de mantenimiento claros, no habían buenas prácticas documentadas. En la investigación se identificó que muchos de estos trabajadores tenían tiempo realizando actividades de mantenimiento en válvulas de tapón defectuosas sin procedimientos que estuvieran escritos, sin tener la capacitación adecuada y vemos como algo tan sencillo como tener un estándar, una formación específica y poder controlar que la persona que está accediendo a un área de alto riesgo con cierto nivel de criticidad pues conozca no solo la actividad que está haciendo, sino los efectos que puede tener, los riesgos asociados a esa actividad, puede generar un impacto tan grande, ¿no? Entonces, sin un análisis previo realmente de los riesgos asociados a la actividad y sin la aplicación de buenas prácticas de seguridad y mantenimiento, pues este trabajador lo que hizo fue retirar unos pernos que sujetaban un equipo presurizado y al intentar presurizar, que presurizaba una válvula y al intentar abrir la válvula, esta se desprendió, liberó hidrocarburos inflamables, formaron una nube de vapor que con un equipo cercano que tenía una fuente de ignición generó un incendio rápidamente. Como efecto, 4 personas salieron con lesiones graves, un trabajador interno y 3 contratistas. Los 3 contratistas se vieron afectados porque desconocían los protocolos de emergencia, entonces simplemente llegó la emergencia y no supieron cómo actuar.
Y bueno, esto demuestra cómo una falla en la autorización para el ingreso a un área crítica o la ejecución de un trabajo que requiere un permiso especial por el nivel de riesgo asociado o incluso la autorización de ingreso de un contratista que debe conocer ciertos requisitos mínimos para poder operar dentro de una instalación, pues básicamente generó un caos que luego se convirtió en una multa de más de $165.000 en la empresa. ¿Listo? Como lección aprendida vemos que aunque la idea del acceso físico muchas veces parece trivial, un mal manejo tiene un efecto dominó crítico. Y con esta reflexión vamos a iniciar con lo que es bien el contenido de la sesión, ¿no? Vamos a estar hablando un poco del contexto del control de acceso, qué es la precalificación y autorización en el control de acceso, qué elementos claves debemos tener en cuenta, qué desafíos nos enfrentamos, cómo la tecnología está cambiando las reglas del juego y finalizaremos con algunos beneficios medibles que han experimentado algunas empresas que se encaminaron en esta innovación tecnológica y transición digital, ¿no? Entonces vamos a empezar por lo más básico, que es ¿qué es el control de acceso? El control de acceso en instalaciones industriales o de alto riesgo es el conjunto de medidas y sistemas que se implementan para controlar quién puede entrar, salir o moverse dentro de un área específica. Su objetivo principal es proteger a las personas, los equipos y la información crítica de la organización. Con esto se evitan accidentes, incidentes, robos, sabotajes, entre otras cosas. En instalaciones de alto riesgo como plantas químicas, centrales eléctricas, plantas industriales, laboratorios con materiales peligrosos, el acceso no solo es un mecanismo de protección, sino que también es un mecanismo de prevención, de manera que las personas que ingresan o se mueven dentro de estas áreas deben ser competentes para las actividades y manejo de los equipos materiales que se encuentran dentro de estas instalaciones. ¿En qué se basa este control de acceso? Podemos decir que hay una serie de etapas mínimas donde pues debe haber una identificación, saber quién es la persona que quiere acceder. Hay varios mecanismos de control, algunos manuales, como simplemente una verificación a través de una lista de personas autorizadas, suele ser una de las más comunes, o mediante tarjetas que muchas veces se distribuyen, ya sea como visitante previo, después de un ingreso de datos. Algunas ya tienen mecanismos más sofisticados como huella, reconocimiento facial, entre otros, ¿no? Después de que hay una identificación, se debe verificar que efectivamente hay una autorización para esa persona que pretende ingresar. Y esa autorización implica determinar que esa persona tiene un permiso específico para entrar a esa área considerando una precalificación. Esa precalificación es el cumplimiento de una serie de requisitos que lo califican para poder ingresar a esa área. Y finalmente, siempre hay un registro y un monitoreo de los ingresos, las salidas y los movimientos de un personal dentro de un área. Si, por ejemplo, es un tercero, es un contratista que está autorizado para hacer, no sé, un mantenimiento de una fachada, pues no podría estar caminando libremente por todas las áreas de la organización. Y por ende hay que guardar un historial de entradas, de salidas y en muchísimas ocasiones es muy común tener un sistema de vigilancia en tiempo real que permita detectar mediante cámaras, sensores, cualquier fallo, error o movimiento, por ejemplo, no autorizado de este personal. ¿Qué tipos de control de acceso hay en las instalaciones? Dentro de las instalaciones tenemos un control de acceso básico, suele ser el más común, implica usar llaves, cerraduras y tal vez diría que probablemente uno de los más comunes, sobre todo en los ingresos en edificios donde tenemos varias oficinas, son las tarjetas de proximidad que permiten pues abrir ciertas puertas o torniquetes de ingreso, ¿no?
Ya desde un punto de vista más sofisticado, también tenemos controles de acceso biométricos y estos controles usan huellas dactilares, el iris, el rostro, la palma de la mano para identificar a las personas. Es más seguro porque no se puede prestar, por ejemplo, como una tarjeta, ni perder fácilmente. Tu rostro, tus huellas, pues es algo que simplemente está contigo en donde estés, a diferencia pues de esos controles manuales de los que hablábamos antes. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en plantas químicas, donde solo ciertos ingenieros certificados tienen un acceso a áreas restringidas y acceden ya sea a través de una huella o pues de un control un poco más sofisticado. También tenemos ingresos por credenciales múltiples o por una combinación, suele conocerse como un control de acceso multifactor, donde combina algo que la persona tiene, una tarjeta, algo que la persona es, la biometría como la huella y algo que la persona sabe, ya un código de acceso único. Esto solemos verlo mucho, no sé, por ejemplo, en las películas, en ciertas plantas, donde definitivamente al ser un área altamente crítica, pues hay incluso códigos de acceso que solo conoce pues la persona que tiene esa autorización para ingresar en esa área. ¿Listo? Y además de esto, pues también muchas veces hay diferentes niveles o tipos de control de acceso dependiendo de la zona donde se va a ingresar, ¿no? Entonces, basado en zonas o niveles, las instalaciones se dividen en distintas áreas de acuerdo al nivel de riesgo y se otorgan permisos específicos según el rol, la competencia, la capacitación e incluso los permisos, por ejemplo, para desarrollar actividades de alto riesgo. Así que es muy común que también en ciertas áreas, no son los mismos los riesgos que hay, por ejemplo, en una oficina administrativa, donde el control no tiene que ser extremadamente tan riguroso, como si comparamos con los riesgos que puede haber, como lo veíamos en el ejercicio anterior, en la planta nuclear, ¿no? Obviamente una persona que trabaja en una oficina o alguien que trabaje específicamente con materiales radioactivos, pues ya es diferente, ¿no? Y finalmente lo que sería el control de acceso remoto y de monitoreo. Muchas veces estos controles no son únicos, sino que se implementan de manera integrada pues, para tener un mayor nivel de robustez, ¿no? Y este control remoto y de monitoreo pues registra las entradas y salidas en tiempo real, puede bloquear accesos si se detecta algo inusual, si, por ejemplo, en una central eléctrica el guardia puede denegar la entrada a un trabajador que intenta ir fuera de una zona autorizada o que intenta ingresar fuera de un horario autorizado. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta estos tipos, pues nos le ayuda a los responsables de la seguridad a implementar un sistema que sea más robusto. Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son los tipos, hablábamos que para que haya una autorización en el ingreso debe haber una precalificación del personal. Y cuando hablamos de la precalificación estamos hablando de ese proceso en el que se verifica si la persona cumple con los requisitos mínimos para poder acceder, ¿no? Estos requisitos van a variar según el objeto de la actividad, por la naturaleza del riesgo y la responsabilidad que va a ser diferente. Y afecta tanto a personal interno como empleados, como personal externo, incluyendo contratistas que vienen a prestar algún servicio, van a desempeñar alguna actividad, algún proveedor o algún visitante. En el caso de los contratistas, normalmente se hacen ciertas se generan ciertos permisos especiales dependiendo de la actividad que va a desarrollar, donde para poder otorgar esa autorización o ese permiso es necesario validar temas como el contrato, el seguro, la capacitación del personal, la entrega de ciertos EPPs e incluso el ingreso de ciertas maquinarias o equipos. Estos requisitos no solo son asociados a la persona, son requisitos asociados a la empresa contratista, a cada uno de los trabajadores,
a los equipos que se necesitan, por ejemplo, para desempeñar el objeto del contrato. Y la idea es validar que cumplen con los requisitos técnicos y normativos, que tienen los certificados correspondientes y pues que de alguna manera se va a tener un control de ese ingreso para impedir que puedan generar pues, efectos no deseados. La diferencia clave está en que la tecnología, en el caso pues, de controles más automatizados, optimiza un poco ese proceso de identificación, de verificación, que hay una serie de requisitos cumplidos, listo, y además de ello, pues básicamente le permite confirmar de manera más rápida el perfil, la formación, los permisos autorizados, considerando criterios de seguridad, competencia y regulaciones. Esto implica, como lo decíamos para terceros, hay algunas certificaciones, por ejemplo, cursos de seguridad, manejos de sustancias peligrosas, habilitación para trabajos en alturas, espacios confinados, energías peligrosas, etcétera. Así que personas que van a ejecutar este tipo de actividades, antes de ingresar, pues debe haber una precalificación para saber que es apta para poder hacer este tipo de actividades. Además, se deben considerar restricciones legales y médicas y por ende este tipo de personas, más allá de solo tener el conocimiento, pues también deben estar físicamente aptos para poder desarrollar las actividades en esos entornos, considerando los riesgos. Debe haber un análisis de riesgos asociado pues a esa área a la cual se desea ingresar y obviamente debe haber una autorización que demuestre que hay una necesidad real de ingreso. Una persona no puede acceder a un área restringida solo por curiosidad, porque quiere ver qué hay allí, sino que efectivamente hay un propósito en ese ingreso. Entonces, si la precalificación es la revisión de esos requisitos para poder ingresar a un área, la autorización es básicamente la validación de que hay un permiso legítimo para acceder en esa área específica. Esto implica, como veníamos comentando, que la persona tiene una formación, dependiendo pues del tipo de personal interno o externo. El protocolo puede ser más detallado, ¿listo? En el caso pues de externos hay un mayor nivel de exigencia y normalmente el acceso es temporal y establece limitaciones en cuanto a uso, horario, manipulación de elementos, etcétera. Todo esto debe estar claramente establecido y con un acuerdo previo. Y pues estas personas que ingresan deben demostrar una competencia y una certificación, incluso desde las condiciones de salud, los equipos de protección personal y equipos y maquinarias autorizados para el ingreso. Y en el momento que llega, o sea, si por ejemplo un contratista quiere acceder y llega directamente a la autorización, que sería básicamente el ingreso en la entrada, y no hay todo este proceso previo de precalificación donde se otorgó pues toda esta documentación, se demostró que la persona es competente para desarrollar la actividad, es muy probable que el acceso sea denegado en un sistema robusto, ¿no? Ahora, si el sistema no tiene en consideración eso, como el ejemplo que veíamos en ExxonMobil, que básicamente pues había un correo, una lista habilitada donde se dijo que el contratista tenía que entrar y no se validó que tuviese una formación específica, o experiencia o conocimiento del plan de emergencias, etcétera, pues probablemente esto desencadene algún tipo de incidente o accidente. ¿Listo? Vamos a continuar con qué pasa en el caso de las personas externas y cuáles son entonces esas buenas prácticas o criterios mínimos que debería considerar. Esta persona debe validar su identidad en el ingreso y debe haber una precalificación antes de permitir el ingreso. Generalmente se emite un pase temporal, en algunos casos una tarjeta de visitante con limitaciones en tiempo real y de acceso, y puede requerir el acompañamiento por un personal interno, por ejemplo, el responsable de seguridad que hace supervisión de la obra o la actividad que va a hacer ese tercero, o incluso en visitas administrativas. Normalmente hay una persona que acompaña
a ese visitante y pues el propósito de la visita, dependiendo de ese propósito, va a variar quién es ese acompañante. En áreas de alto riesgo no se permite el acceso si no se cumplen todos los requisitos de la precalificación, incluso aunque tenga una autorización mediante un correo, un mensaje, etcétera, ¿no? En sistemas robustos se debe garantizar que el acceso controlado incluya esa precalificación de esa persona que desea ingresar. Entonces, ¿cuáles son esos elementos claves en el entorno de control de acceso industrial? Debe haber una identificación y una autenticación para verificar la identidad real, confirmar que la persona está autorizada. Esa persona tiene que tener una formación no solo específica, sino continua para tener una capacitación de los protocolos y de las reglas que tienen el acceso a un área específica. Cuando aplique, pues en áreas de alto riesgo es normal que se tenga que hacer una verificación del uso correcto y vigente de los equipos de protección personal y solo personal que debe desempeñar esas actividades debe contar con estos equipos. Se debe tener una validación del estado de salud para un acceso seguro, confirmar que hay condiciones saludables para entrar. Por ejemplo, si se va a hacer una actividad en un espacio confinado, parte de la gestión de estos datos es también verificar las condiciones pues en ese espacio en donde se pretende hacer, por ejemplo, el mantenimiento, por ejemplo, un tanque de alguna planta industrial. Finalmente, adicionalmente también debemos controlar qué equipos están autorizados para ingresar y que esos equipos que están autorizados para ingresar estén en condiciones óptimas, que se tenga un mantenimiento, que cumpla con los protocolos, que tenga un procedimiento, por ejemplo, de encendido y apagado seguro, que no genere una degradación en el medio ambiente, en el caso pues que esté sujeto a calibración, que esté calibrado, ese tipo de cosas hay que verificarlas antes del ingreso. Y ya en el momento que se pretende hacer el ingreso, esta autorización debe estar basada en esos roles que va a desempeñar la persona, en el permiso y en la salud que esté asignado. Esto obviamente muchas veces lo generan de manera manual y es una serie, es un conjunto de personas que llevan un Excel con una serie de requisitos y pues es un poco rudimentario y dificulta muchas veces este acceso de esos terceros. Finalmente, contar con un sistema automatizado pues va a ayudar a optimizar ese registro y esa trazabilidad que a futuro pues, va a dar herramientas clave para la auditoría, la detección de desviaciones y por ende el monitoreo de los accesos que permitan mejorar la seguridad. En la gestión de entradas y salidas en entornos industriales, pues hay métodos habituales como una identificación física, biométrica, tarjetas de proximidad o en algunos casos ya hay herramientas automatizadas a través, por ejemplo, de un PIN temporal o de un código de acceso. Se puede escanear y verificar que ese tercero tiene una precalificación autorizada y por ende pues se permita el acceso. Siempre debe generarse un registro y trazabilidad de quién va a ingresar, a qué lugar, en qué fecha y hora exacta, cuál es el punto de acceso utilizado y se debe controlar la permanencia. Muchas veces esto se hace por medio pues, de los sistemas de video de CCTV, donde pues se hace un monitoreo de las diferentes áreas de una instalación, pero la idea es verificar que la persona entre y en qué lugar pues se está moviendo y garantizar pues que también tenga una salida segura, ¿no? Que sería el último punto, gestión de las salidas, para que pues el sistema antes de que esta persona salga pueda verificar el cierre de sesiones, por ejemplo, en caso de que se le haya dado acceso, por ejemplo, a algún sistema interno que tenga la planta, a que entregue materiales o herramientas que se le hayan dispuesto para la ejecución de su labor o que simplemente no salga con equipos, materiales que no fueron previamente registrados en el ingreso, ¿no? La integración con sistemas tanto de seguridad como de producción, que es uno de los puntos críticos,
le ayuda al control de acceso a actuar también en función a protocolos de emergencia. Si, por ejemplo, se activa un protocolo de emergencia en una máquina por un atrapamiento, etcétera, pues estas alertas, mantener los sistemas integrados, lleva pues a una actuación mucho más rápida. Tener un control, por ejemplo, de los inventarios ayuda a identificar que, por ejemplo, si falta algo, si hubo un hurto, pues en el área de salida haya una verificación un poco más detallada de las condiciones en que salen las personas que inicialmente habían ingresado. Entonces, integrar los sistemas también es algo bastante relevante. ¿Cuáles son los desafíos que normalmente se presentan en cuanto al control manual? El primero es la velocidad versus la seguridad. La presión por agilizar muchas veces deja puertas abiertas, lo cual dificulta un control efectivo. Lo segundo es la vulnerabilidad a accesos no autorizados, el riesgo de suplantar una identidad, de hacer un uso indebido de una tarjeta, una credencial o una manipulación, por ejemplo, de los guardias de seguridad que pues, en controles manuales son los que autorizan ese ingreso, puede aumentar la complejidad en cuanto a la necesidad de garantizar un entorno seguro, ¿no? Y estas personas pues pueden ingresar a áreas sensibles. Hay una mayor vulnerabilidad, un mayor nivel de riesgo asociado pues a básicamente el error humano, ¿no? Y la falta de trazabilidad. La ausencia pues de controles automáticos dificulta una auditoría y un seguimiento en tiempo real más preciso, y esto pues hace que si no hay una integración de controles manuales con controles de pronto más automáticos, pues estos controles manuales muchas veces al estar desconectados, pues simplemente incrementan esa probabilidad de riesgo de incurrir pues en errores humanos que desencadenen incidentes, robos, etc. En este sentido, uno de los mayores desafíos es la necesidad de adaptar soluciones tecnológicas. Hay una demanda creciente de adaptar estas necesidades precisamente para minimizar estos riesgos. Y bueno, en este sentido, comparar un control manual con un control tecnológico nos permite verificar cuáles son ese plus que nos da ese control tecnológico desde diferentes puntos de vista, la precisión, la trazabilidad, la velocidad, la seguridad y la gestión de permisos. En precisión, un control manual es propenso a errores humanos, un control tecnológico está o no está autorizado y hay una validación en tiempo real. No es una opinión, una percepción, una decisión que toma una persona, sino es algo que ya está previamente establecido. En controles manuales es más difícil auditar, mientras que en un control tecnológico hay un registro histórico digital y reportes automáticos a los cuales se puede acceder. En cuanto a la velocidad, el acceso con controles manuales tiende a ser más lento, muchas veces se generan muchas filas, porque pues la respuesta a cada uno de los ingresos toma más tiempo, mientras en un control tecnológico, en algo como lo que hablábamos, escanear un código, pues simplemente se sabe o no se sabe si tiene el acceso y muchas veces ni siquiera implica la participación de una persona, sino básicamente el uso de un sistema pues ya automatizado, ¿no? En cuanto a la seguridad, las personas pues tenemos un mayor nivel de riesgo a incurrir en fraudes, accesos indebidos, mientras que un sistema pues con una autenticación fuerte como la biometría, pues simplemente la persona que tiene la huella o que tiene la biometría registrada es la que puede acceder, no se puede violar de ninguna manera. Y en cuanto a la gestión de permisos, pues en el control manual está propensa a errores, en el control automatizado normalmente está basado en roles, en la precalificación estandarizada y por ende pues hay una autorización mucho más rápida. ¿Por qué usar la tecnología? Porque es más seguro y difícil de engañar, porque permite un control más detallado, porque todo queda registrado y finalmente porque minimiza el error humano. ¿Cómo la tecnología está cambiando las reglas del juego? Bueno, a través de biometría avanzada,
últimamente también ya se están haciendo análisis con inteligencia artificial para considerar un comportamiento, por ejemplo, a través de una cámara de seguridad, si se ve un comportamiento sospechoso, integrar con un sistema de notificación o reportes que detecte pues este comportamiento, credenciales digitales en tiempo real, y esto pues mejoran la automatización, previenen ingresos no autorizados e integran datos para tomar decisiones más rápidas y seguras, además que permiten tener un monitoreo en tiempo real. Esta integración pues permite vincular con sistemas de HCE, coordinar formaciones, EPPs, permisos, cumplimiento normativo, permite hacer una auditoría continua y más rápida, hacer una evaluación periódica y controlar permisos temporales, además que tener una coordinación operativa más segura, minimizando pues los impactos que pueda tener en la seguridad el acceso pues de una persona, porque hay todo un sistema que está respaldando ese acceso. Las recomendaciones para hacer una implementación exitosa, como mínimo, pues lo primero que tenemos que tener muy claro es cómo hacer esa precualificación. Esto nos va a permitir configurar luego ese sistema, verificar antecedentes, estado de salud, aptitud, cumplimiento legal, hacer una selección de tecnologías adecuadas, y esto no es solo un sistema, sino como veíamos, un conjunto de controles multifactores que permitan tener diferentes niveles de control en las instalaciones asociadas a los riesgos específicos de cada una de esas áreas, hacer un monitoreo constante de la capacitación del personal, porque pues en algunos casos también el riesgo de que aunque se tengan todos los controles, pues haya un acto inseguro, pues es bastante común, así que simplemente se debe capacitar al personal y haber un monitoreo que permita identificar esos comportamientos, por ejemplo, inseguros, y pues implementar auditorías y generación de reportes automáticos que permitan tomar en tiempo real una detección de anomalías. Finalmente, para el caso de los externos es precisamente importante tener una gestión efectiva de los permisos temporales para autorizar un ingreso y controlar las salidas. Con esto se previenen riesgos y fugas de información confidencial. Los beneficios medibles en la tecnología de control de acceso demuestran que hay un 85% de disminución en los errores humanos. La mayoría de las empresas que pasan de controles manuales como un ingreso en un libro físico a través de un guardia de seguridad en una puerta de acceso, pues tienden a tener menores errores humanos porque al contar con un sistema automatizado, pues todo esto ya está predefinido y es mucho más rápido el acceso. Optimiza por ende el tiempo de respuesta, haciendo pues que sea mucho más rápido el ingreso. Mejora la trazabilidad, pues hay un registro digital completo que se audita en segundos, es simplemente tener acceso al sistema. Hay un mayor cumplimiento normativo porque hay una validación automática previa contra requisitos establecidos de formación, competencia, etcétera. Hay una reducción en cuanto a los riesgos porque nos aseguramos que la persona antes del ingreso pues conozca los riesgos a los cuales está expuesto, conozca los protocolos, conozca cuál es la ruta, por ejemplo, de emergencia, cuál es el punto de encuentro, etcétera. Y hay una mejora en la seguridad desde un punto de vista integral porque reduce los incidentes vinculados a accesos no autorizados, garantizando que la persona que ingresa efectivamente cumple con todo lo que tiene que cumplir, ¿no? Entonces, en este sentido, hay una serie de limitaciones de implementar solo controles manuales. La tecnología nos da unas ventajas específicas donde hay una mayor precisión, trazabilidad, seguridad y eficiencia. Integrar esta tecnología con sistemas de HCE pues permite que no solo la identificación, sino la precalificación y autorización sea más rápida, porque ya estamos garantizando un cumplimiento normativo que reduce los riesgos a los cuales van a estar expuestas estas personas. Y finalmente, hacer una capacitación constante va a garantizar pues, que todas las partes estén en conocimiento y que en caso de algún evento crítico, pues todos sepan cómo actuar. Invertir en el control de acceso no es un gasto, es blindar el futuro. Un descuido, como lo vimos en los primeros casos de uso, no solo puede ser catastrófico, sino que puede llegar a marcar un punto de quiebre
Con la tecnología podemos minimizar ese riesgo y transformar el proceso en un proceso seguro, inteligente, medible y trazable.